Son las 6 de la mañana de este jueves 4 de junio de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos los temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Renuncia el presidente del Consejo Nacional Electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral dice en su carta de renuncia que lo hace porque el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, no le ha dado los fondos necesarios para preparar como debe preparar las elecciones del próximo mes de octubre. Ahí está pasando una cosa grave, de una gravedad inmensa, y la hora de la verdad va a profundizar en ese tema. Hablaremos con magistrados del Consejo Nacional Electoral. En la registraduría está concentrado todo el dinero para consumar el fraude electoral por vía electrónica. Y para eso contrataron ya a Thomas Gregg & Sons, cuyo presidente, el Gordo Bautista, es íntimo amigo de Juan Manuel Santos. Y fue él mismo que cometió el fraude electoral en las elecciones pasadas, tanto en las parlamentarias como en las elecciones presidenciales. Está todo organizado para lo que alguna vez se llamaba el chocorazo. Por eso al Consejo Nacional Electoral lo dejan como un agregado inútil, como un adorno dentro de la estructura electoral, cuando según la Constitución es la cabeza del sistema, pero de un sistema muy curioso, porque el Consejo Nacional Electoral no tiene poder sobre la registraduría del Estado Civil, que entonces es un poder aparte y distinto, y es en ese poder aparte y distinto donde se consume el fraude. De manera, queridos oyentes, que ya la suerte está echada. Ya el gobierno puso sus cartas sobre la mesa. Me voy a robar las elecciones del mes de octubre. Es lo que dice. Y eso lo acompaña de una campaña publicitaria gigantesca e impúdica para comprarse y neutralizar los medios de comunicación. Hay un artículo que ustedes pueden ver por las líneas digitales de la revista Semana, donde habla del condicionamiento de los medios de comunicación por la vía de la publicidad. Nunca el medio de comunicación habla mal de quien le otorga la publicidad. Hay una cierta relación entre los dos fenómenos. Cuando ese anunciante es el gobierno, estamos a las puertas de una dictadura informativa. Quien informa no se aparta de la línea del gobierno porque pierde la pauta. Y además porque tiene que mostrar gratitud de hoy y buen comportamiento para la pauta de mañana. Es así de sencillo. Ahora por toda la televisión ustedes podrán ver unas campañas gigantescas hechas a un costo fabuloso del gobierno nacional en materia publicitaria en vísperas de las elecciones. De manera que no hay plata para nada. No hay plata para las aulas escolares que se anuncian, pero obviamente para que se ejecuten desde el año entrante, pasadas estas elecciones. A Santos, que es un hombre de tan cortas miras, no alcanza a ver sino hasta las elecciones de octubre. Y después ya se verá qué pasa después. Después de mí el diluvio, decía Luis XIV, pues que venga el diluvio después. No hay dinero para nada. No hay dinero para los hospitales, no hay dinero para la educación. Vamos a ver cómo se le cumple a los maestros. No hay dinero, sencillamente. Las arcas están exhaustas. Hay un hueco enorme de carácter fiscal. ¡Ay, pero qué publicidad! ¡Qué despliegue publicitario! Eso rumban los millones en los medios de comunicación. Entonces hagan la combinación. Una publicidad que condiciona los medios de comunicación para que se porten bien con el gobierno, y por la otra parte un Consejo Nacional Electoral, donde hay unos
magistrados opositores que pueden dificultar cualquier proceso de fraude, lo neutralizan, no le dan dinero y se lo dan todo a la registraduría para que con el amigo del presidente, el de Thomas Gregan Sons, consuman el fraude. Eso es lo que está previsto. Avanza el juicio contra el general Maza Márquez por el asesinato de Luis Carlos Galán. Juan Lozano, quien era entonces el secretario y el hombre más cercano a Luis Carlos Galán, dio declaración sobre algo que se sabía y que nos llama la atención que no estuviera todavía incorporado al expediente. Y es que el famoso teniente Torregrosa, quien era el jefe de la custodia de Luis Carlos Galán, la que cambió exactamente antes del crimen en Soacha, tuvo una conversación muy extraña y que cuando vio a Juan Lozano dejó el teléfono y Juan Lozano tomó el teléfono y alcanzó a oír que alguien decía al otro lado de la línea: ¿está muerto? ¿Está muerto? El teniente Torregrosa, una ficha clave dentro del asesinato de Luis Carlos Galán. Pero nada de eso se examinó, porque siguiendo una vieja práctica que hay en Colombia, la de desviar la atención, la de acusar a inocentes, la de no seguir la pista obvia que hay que seguir, la que practicaba al parecer el general Maza Márquez desde el DAS, la que practicó el general Naranjo desde la dirección de la policía, por lo menos en el caso que directamente nos atañe, el del atentado del 15 de mayo del año 2012, inmediatamente a desviar la investigación para que no se llegue al núcleo de los culpables. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el inefable magistrado Bustos, litiga en público contra la reforma de poderes. Ayer sí quedó aprobada esa reforma y entonces el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el señor Bustos, da unas declaraciones que le atañen, que le imputan, porque eso es una forma de imputación a la Corte Suprema de Justicia. Ya se sabe que cuando él habla él, y que muchas veces la Corte está en total desacuerdo con lo que él dice. Pero la prensa dice es que habla la Corte. El señor Bustos dice que el proceso que se ha seguido en el Congreso tiene graves defectos y que la Corte Constitucional seguramente declarará inexequible esa reforma. De manera que de una Corte le mandan razón a la otra Corte de cómo tiene que fallar. Esto no tiene antecedentes, me parece que en la historia del mundo. Los jueces se respetan su competencia. La competencia de la Corte Constitucional es el asunto constitucional y tiene que manejar en las demandas que se presenten, el estudio que tenga que hacer sobre la reforma constitucional que acaba de salir, que dicen tiene graves fallas de carácter procedimental. A la Corte Suprema de Justicia lo que le corresponde es callarse la boca. ¿Qué tal el presidente de la Corte Constitucional mandándole razones de cómo deben ser los fallos de casación, o al Consejo de Estado cómo deben ser los fallos en acciones de nulidad o de restablecimiento del derecho? Pues ni más faltaba. Las Cortes se tienen que respetar. Vuelve la luz a Buenaventura. Tumaco sigue en las sombras. Ayer hubo otro atentado en Tumaco y uno segundo a una ambulancia de Tumaco en las cercanías de Tumaco, a una ambulancia. Eso está también expresamente previsto en los protocolos de Ginebra, pero pues para las FARC sencillamente no hay ley. Formidable caída en las ganancias de las grandes empresas colombianas. Este es un tema sobre el que el país no ha reparado. Desgraciadamente no hay consejo gremial, desgraciadamente no existe la ANDI, eso quedó convertido en un despacho de la Presidencia de la República, para tratar un tema que es de fondo, un tema que es central sobre el tipo de desarrollo económico que se le propone al país. El desarrollo económico, la vida nacional, ¿la va a hacer el Estado?
estaríamos en un proceso socialista que ha fracasado en el mundo entero. ¿Qué participación tienen dentro de esa misión de producir desarrollo económico las empresas privadas? Ahí estaríamos en el camino de una sociedad liberal. Con estas decisiones tributarias estamos engarzados en la primera de las alternativas. Todo en el Estado, todo por el Estado, nada contra el Estado, que era lo que decía Mussolini. Esa es una concepción machista y comunista, fascista y comunista de la política actual. Eso tiene una gravedad inmensa. En todo caso, las empresas, grandes empresas del país que han mostrado sus balances en el primer trimestre, muestran una caída de rentabilidad del 70%. Del 70%. La peor de todas, por supuesto, Ecopetrol. Lo de Ecopetrol es un drama y Ecopetrol está condenada a pagar 5 billones de pesos de utilidades para la mermelada que repartirá Juanpa. Desde Venezuela, ahora a Maduro se le ocurre acusar al presidente Uribe del asesinato, de estar detrás del asesinato de Robert Serra, y que ha capturado una pieza clave, que es un tipo muy dudoso y muy vidrioso, ahí que en Cúcuta al parecer mató a la señora. Todo indica, porque él dice que fue un suicidio, no hubo tal suicidio, la asesinó, según tenemos noticias, y entonces ahora parece que es también el asesino de Robert Serra. Maduro, para desviar la atención, hace cualquier cosa. Maduro, para entretener a los venezolanos, siguiendo las pautas de Maquiavelo, recuerden ustedes, hay que darle entretención a la gente, hay que distraerla. Como en Venezuela no hay como distraerla con otras fórmulas, porque se acabó la plata para el deporte, se acabó la plata para los reinados, se acabó la plata para todo. Maduro los distrae con acusaciones, y ahora la acusación es contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, lo que hace con cierta frecuencia también. La campaña de las FARC en contra de las instituciones no cesa. Atacaron una misión médica en el Caquetá, atacaron la ambulancia en Tumaco de la que estábamos hablando. Esto continúa en plena forma. Sigue el escándalo de la FIFA. Ahora el señor Chuck Blazer dice que los campeonatos de 1998 y de 2010 fueron adjudicados a las sedes después del pago de enormes sobornos. Y eso coincide con la salida del señor Blatter de la FIFA. Lo que deja Blatter detrás de sí es una estela inmensa de corrupción y de sospechas. Esperamos que muy pronto podamos conocer la verdad. Dice el Pentágono que han sido dados de baja 10.000 milicianos de ISIS en los bombardeos de los Estados Unidos en los últimos 9 meses, pero que rápidamente esos 10.000 han sido sustituidos, que los de ISIS tienen la capacidad de sustituir inmediatamente a los guerrilleros o a los guerreros o a los bandidos, a los milicianos que dan de baja, de manera que se está perdiendo el tiempo. Hay que tomar el territorio, no hay otro medio, y hay que tomarlo con infantería. Y Obama no va a poner un soldado en tierra, luego puede seguir disparando inútilmente bombas para matar inútilmente milicianos que son reemplazados inmediatamente por otros, según acepta el mismo Pentágono. Durísimos combates en Ucrania por Marjinka, una ciudad fronteriza. Los prorrusos lanzaron un ataque con más de 1.000 hombres. Esta es la tregua. Y esto en vísperas de la reunión del G7, a la que no invitaron a Putin precisamente para castigarlo por su participación en este drama bélico en Ucrania. Dice el jefe de Al Qaeda en Siria que no hay a la vista reconciliación posible entre dos organizaciones terroristas, Al Qaeda e ISIS,
en qué se diferencian, cuáles son los problemas que los separan. ¿Quién lo sabe? Eso entre bandidos no se cobran hechuras, pero Al-Qaeda e ISIS no se podrán unir, al menos en el tiempo previsible. Amnistía Internacional denuncia que ha habido 8.000 muertos de Boko Haram en manos del ejército de Nigeria. Allá tampoco se cobran hechuras. Boko Haram asesina todos los días a parte de la población civil, secuestra mujeres, se las roba, mujeres y niñas, pone bombas en todas partes, y el ejército toma prisioneros de Boko Haram y, según dice Amnistía Internacional, los pasa a todos por las armas. La señora Bachelet, la presidenta de Chile, tiene un 66% de desfavorabilidad. No quiere decir que tenga el 34% de favorabilidad, no, el 66% de desfavorabilidad. Es el más alto nivel de desfavorabilidad de ningún presidente chileno desde que hay estadísticas. Razón, la corrupción que ataca el gobierno y que envuelve, entre otras figuras, al hijo de la señora Bachelet. Los socialistas han sido siempre muy buenos y muy finos para robar. Asesinatos políticos en México y en Venezuela. Y en Hoy en la Historia volveremos a hablar de un tema sobre el que hicimos una exposición más o menos completa, que es el tema de Dunkerque, porque la Segunda Guerra Mundial se resolvió en Dunkerque. Y en un día como hoy, 4 de junio, terminó la evacuación. La más grande hazaña que un país pudo hacer evacuando tropas que estaban encerradas, que se combinaron para la salvación de Europa y del mundo con la inactividad de Hitler y con la parálisis a la que condenó sus divisiones de Panzer. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. ¿Qué les parece si hablamos de la renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral, Emiliano Rivera, que no es cualquier renuncia? Es una crónica de un fraude anunciado para las próximas elecciones regionales que están tan cerca. Dice Rivera que se va porque el gobierno no le da presupuesto para vigilar el proceso electoral. Y según la misión de observación electoral, el nivel de riesgo de fraude es gigantesco. De hecho, ya se prendieron las alertas por la inscripción irregular de firmas y se prevé que las próximas elecciones estarán plagadas de irregularidades. Por eso se va el presidente del Consejo Nacional Electoral, porque dice que no puede responder por la transparencia de las elecciones, es decir, no puede hacer su trabajo, que es vigilar. Gravísimo. Al parecer, el Consejo Nacional Electoral le presentó al Gobierno una proyección de gastos necesarios que más o menos serán 11,8 millones para vigilar la transhumancia electoral, 11,8 mil millones, aclaro, y 15.000 millones para los tribunales regionales de garantías, que son los encargados de vigilar en terreno, y algo más para gastos generales de funcionamiento. Pero al Gobierno no le gustó ese monto, y a través de su ministro de Hacienda dijo que se viven épocas de vacas flacas en Colombia y le asignó al Consejo Nacional Electoral 19.000 millones, que no solo es una cifra muy inferior a la que solicitó el organismo, sino que no hay un compromiso con la fecha de entrega, y eso es lo grave, y se lo entregarán al parecer a través de la registraduría. De modo que hay incumplimiento del Ministerio de Hacienda y manejo del escaso presupuesto a través de la registraduría. Precisamente ayer estaba programada en la Comisión Primera de la Cámara la discusión de una iniciativa para darle independencia al Consejo Nacional Electoral, pero por supuesto hay muchos intereses de por medio y bloquearon esa iniciativa. Pregunto, ¿cómo es posible que aquí se hable de juego sucio para las próximas elecciones regionales y no pase nada? ¿Y por qué el Gobierno no hace llegar el escaso presupuesto para que el Consejo Nacional Electoral haga su trabajo, que es vigilar las elecciones? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Porque hay que dedicarle todo el presupuesto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que va a ejecutar el fraude. Entonces, usted le da todo el presupuesto al que hace el fraude, le quita todo el presupuesto al que puede controlar. El Consejo Nacional Electoral es una entidad absurda, porque es una magistratura, según lo consiguieron los magistrados del Consejo Nacional Electoral de entonces, de ese momento, en la época del gobierno del presidente Uribe, cuando era presidente del Consejo Nacional Electoral, el gran contratista de Itagüí. Usted recuerda, Montserrat, que hemos denunciado los contratos celebrados por el municipio de Itagüí, con un personaje que fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Pues bien, eso supuestamente es un tribunal. Y ese tribunal está compuesto, según la Constitución, en proporción a la participación que tienen los partidos políticos en las elecciones. Lo que significa que el Consejo Nacional Electoral es parcial, de manera que es un juez, por definición, parcializado. Pues muy bien, con todo y lo absurdo que eso significa, hay en el Consejo Nacional Electoral unos miembros de la oposición que pueden denunciar los fraudes, que pueden poner al país de presente ante los peligros de unas elecciones amañadas, y eso no le gusta al gobierno. Y entonces la manera de mostrar su disgusto es bloqueándolo económicamente. Entonces no hay plata para que el Consejo Nacional Electoral cumpla su tarea de control. Pero sí existe plata, Montserrat, para la gigantesca, enorme, colosal campaña publicitaria que ha lanzado el gobierno con el cuento de que Santos cumple, o el gobierno de Santos cumple, y otros parecidos que tienen atiborrada la televisión colombiana. Para eso sí hay plata. Dice un oyente que firma como GG, dice, tan raro, hay plata para metro, 4G, aulas, casas lujosas para embajada, jets, y no hay plata para el Consejo Nacional Electoral. Pero también otro oyente que firma como Darío H. a través de nuestro chat dice que el Consejo Nacional Electoral está politizado hasta los tuétanos y que no es garantía de nada. De modo que estamos en el peor de los mundos. Estamos fatal, ¿o no? Montserrat, no es garantía, pero es mejor que nada. Porque ahí hay miembros de la oposición. Porque algo puede pasar en el Consejo Nacional Electoral. Y mire cuánta razón tiene nuestro oyente. Si hay plata para comprar casas lujosas, no, el palacete de Washington, que vale 40 millones de dólares, cerca de 40 millones de dólares, 90 o 100 mil millones de pesos. Y esto, lo que está pidiendo el Consejo Nacional Electoral son 26 mil millones de pesos, si hice bien la cuenta de lo que solicita según el magistrado Rivera, que presenta su renuncia. Pedían algo más, aparte de esa suma, de esos dos montos, había otra, creo que estaban pidiendo 29. Bueno, 29 millones, y, sí. la casita de Washington vale 90. Entonces, claro, sí hay plata para lo que le interesa a Juanpa, no hay plata para cumplir la ley. Entonces Cárdenas es el hombre que ejecuta las órdenes, es el verdugo que lleva la espada y que corta por lo sano. Eso no me gusta, no le doy presupuesto, no hay plata, se acabó. Estamos en vacas flacas. Sí, ¿vacas flacas para qué? Para todo lo que le interesa que sea flaco al gobierno nacional. Lamentablemente William Calderón tampoco nos puede acompañar en el día de hoy. Sergio Gel, buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos hablando también de temas económicos y empresariales, y esto por los resultados que están presentando las grandes compañías del país ante la Superintendencia Financiera con corte al primer trimestre de este año. Unos resultados bastante complicados que muestran una caída pero muy significativa en las utilidades de las compañías. Me refiero a las utilidades netas que caen, doctor Londoño, en 70.8% en las principales compañías del país. Y si quiere, le damos un repaso a las más grandes de estas. Por supuesto, la más grande, Ecopetrol, una caída del 91.2% en sus utilidades netas en el primer trimestre del año.
Emgesa, ya lo habíamos comentado, tiene una caída del 3.1%, Nutresa 4.6%, la empresa de energía de Bogotá, oigan este dato, 83.3%, el grupo Éxito 29%, el grupo Argos una caída del 57.3%, Valorem una caída del 22.4%, Juan Valdez del 33.7% y Celsia una caída del 82%. ¿Y por qué están cayendo las utilidades? Es la pregunta que seguiría. Pues doctor Londoño, por el tema tributario. Están asfixiadas las compañías, pagando por un lado el impuesto a la riqueza, que se pagaba precisamente y se ve reflejado en estas cifras, y por pagar el CREE, este otro impuesto que se cobra sobre la renta. Además de esto, pues los balances están reflejando las nuevas disposiciones de las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, que hacen pues que las empresas reajusten sus balances. Con estos reajustes, más la carga tributaria que está asfixiando a las compañías, pues la utilidad de las compañías, de las principales, está cayendo, bueno, de todas, pero está cayendo de una manera muy significativa. Hablamos del 70.8% de la caída en las utilidades. Esto significa que pasaron de presentar utilidades de 6.1 billones de pesos el año pasado en el primer trimestre a presentar utilidades de 1.7 billones de pesos en el primer trimestre de este año. Así pues, que doctor Londoño, que se tengan fino, porque la pregunta que queda con este panorama, cuando vemos qué es lo que está pasando en materia tributaria, es quién va a invertir en este país ante este panorama. Si no hay inversión, pues el dólar seguirá subiendo. Si no hay inversión, no hay empresas. Si no hay empresas, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay orden social, ni hay desarrollo en ningún sentido. De manera que el gobierno se está chupando como una sanguijuela toda la savia que alimenta el árbol de las empresas. Su trabajo es ímprobo. Dicen que están aumentando las ventas, pero ¿para qué venden más si pierden más? Para pagar más impuestos. ¿Cómo le parece? Ángel Henao. Doctor Londoño, hoy se cumplen 26 años de la masacre de Tiananmen, con la que el autoritario régimen chino aplastó las protestas prodemocráticas que tomaron esta famosa plaza del centro de Pekín durante la primavera de 1989. En la madrugada del 4 de junio, el Ejército Popular de Liberación desalojó a tiros a los estudiantes que pedían una reforma del sistema y que criticaban la corrupción reinante. Nunca se supo, doctor Londoño, cuántas personas fueron asesinadas ese día exactamente. Y aunque la China de 2015 es muy diferente a la China de 1989, en muchos aspectos es poco lo que cambió. En términos económicos, el país se logró consolidar desde la década de los 90 como una potencia mundial, combinando dos elementos que se podría pensar en un principio como irreconciliables: una economía de mercado libre, totalmente capitalista, y un gobierno comunista y autoritario. Pero desde el punto de vista político, social e ideológico, el asfixiamiento del régimen chino es tan fuerte como hace décadas atrás. Si bien se han logrado algunos pequeños avances en las libertades personales, la expresión y la prensa todavía no son libres. El poder sigue siendo concentrado en un solo partido, el comunista, que gobierna en el país con un férreo control desde 1949. Ahora, un cuarto de siglo más tarde, los fantásticos logros de la economía china y su rápido desarrollo en términos macroeconómicos esconden una realidad muy cruda. La corrupción y el fraude han tomado la política y grandes montos de dinero están siendo acumulados por la élite política compuesta por tan solo 80 personas, mientras el campo chino sigue sumido en una increíble pobreza. El PIB crece mientras el medio ambiente del grande asiático ha sido devastado, el Estado de Derecho es prácticamente inexistente y los derechos humanos siguen siendo pisoteados bajo el talón de hierro. Sí, esas son las contradicciones de un sistema que es el más extraño que conocieron los tiempos. Libertad absoluta en el terreno económico, lo que ha producido un vertiginoso crecimiento de la economía china, que se manifiesta en unos desarrollos de infraestructura colosales, aeropuertos que no tiene el mundo en ninguna parte, autopistas por las que además circulan muchos menos carros de los que debieran, autopistas colosales, unos edificios gigantescos. Shanghái es una ciudad colosal,
increíble. La China es el mundo del futuro. La China despertó dentro de un régimen totalitario, absoluto, una dictadura de oprobio, que tiene a centenares de millones de chinos. Es que estamos hablando de 700 por lo menos, millones de chinos que están en la pobreza, que están en la China profunda y que no tienen ningún acceso a esas ventajas de la civilización. El desafío de los chinos, ellos lo han dicho, es ir incorporando paulatina y crecientemente gente al mercado para desarrollar con el mercado de China la economía que no se puede desarrollar con el resto del mundo, porque el desequilibrio de Europa e inclusive el de los Estados Unidos en los últimos años y el de América, por supuesto, le ha cerrado las puertas a la producción china. Entonces hay que volcar los ojos al mercado y cómo incorporar más gente en medida creciente a un mercado libre, a gente que no tiene derechos, que no participa en la vida política del país, en la vida social del país, entendido en su sentido lato. Entonces ahí tiene usted pues los problemas y las contradicciones de China, que hoy celebra 26 años de la plaza de Tiananmen, de lo que nadie habla. Nadie habla, entre otras cosas porque de los socios no se habla mal, y como China es el gran socio de las economías capitalistas, no dicen una sola palabra de lo que pasó en aquel año en Tiananmen. Y mire usted lo que son las manifestaciones tan parecidas de ciertas dictaduras masacrando estudiantes. En México también hubo una gigantesca masacre de estudiantes en la época del PRI, y de eso nada, ahí quedan las cosas. En China pasa lo mismo. Eso ocurre con frecuencia en las dictaduras, que suelen manifestarse del mismo modo. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy termina la 32ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Cartagena, y las diferencias en el enfoque para combatir este terrible flagelo marcaron la nota en el auditorio. Lo primero que tendremos que recordarle a nuestra audiencia es que el año pasado las FARC planteó salvedades al tercer punto de la agenda en la mesa de diálogos en La Habana, el de cultivos ilícitos, narcotráfico y lavado de activos. Planteó las FARC la redefinición de la política antidrogas, la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y la transformación estructural del sistema de salud pública para atender el nuevo enfoque. De esta manera el presidente Santos dijo en la cumbre antidrogas: en Colombia la construcción de una solución conjunta e integral del problema de las drogas está relacionada con el fin del conflicto armado que lleva más de 50 años. Argumentó Juanpa que el mundo entero, esto es no solo Colombia ni las FARC, necesita un nuevo enfoque para enfrentar el problema del narcotráfico, y preguntó: ¿cómo llega el gobierno a decirle a un campesino que lo va a meter a la cárcel, mientras que en muchos países del mundo o en varios estados de los Estados Unidos esa droga es legal y cada vez más tolerada? Manifestó el presidente que el nuevo enfoque debe ser el resultado de una discusión rigurosa, basada en evidencias y no en perjuicios, y en especial despojada de esas pretensiones políticas e ideológicas. Este sablazo se dirige a los Estados Unidos, de donde surgieron voces de protesta ante la noticia de la suspensión de fumigaciones con glifosato en Colombia, y desde donde se filtró que en Colombia existen hoy más de 112.000 hectáreas de cultivos de coca, a pesar del sigilo con el que trataba el gobierno esa cifra. Se destacó en la cumbre la intervención de Kevin Whitaker, embajador de los Estados Unidos en Colombia, quien reconoció que en las 2 últimas décadas ningún país ha avanzado más contra el narcotráfico que Colombia, y el general John Kelly, comandante del Comando Sur de la Armada de los Estados Unidos, quien dijo que el problema está ligado a Venezuela, país con quien no se tiene la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, y añadió: sabemos que hay mucha cocaína saliendo de ese territorio hacia el mercado mundial. Doctor Londoño, hoy estamos esperando la intervención de William Brownfield, quien se ha mostrado partidario de continuar los programas de fumigación en Colombia.
Sí, los Estados Unidos son muy diplomáticos y dicen que Colombia ha avanzado enormemente en la lucha contra las drogas. Claro, lo que no cuenta es el retroceso que ha tenido esa lucha contra las drogas en los últimos años en manos de Juanpa. Juanpa le entregó el país a las drogas porque tiene que negociar con las FARC. Y como ese es el gran negocio de las FARC, el de las drogas, pues no las puede perseguir y no las puede maltratar en el punto que le resulta más sensible, que es el relacionado con su bolsillo. En un minuto estaremos con Brasilia Romero, exalcaldesa de Guapi, que tiene mucho para contarnos sobre lo que está pasando en la costa del Pacífico colombiano, temas que los colombianos ignoramos, sobre los que no reflexionamos, porque esa es como una parte de Colombia que nos amputaron y ni siquiera nos duele el muñón de lo que nos quitaron. Los narcotraficantes y las FARC se quedaron con el Pacífico colombiano. En un minuto, Brasilia Romero, exalcaldesa de Guapi, estará con nosotros en la Hora de la Verdad.